y resistencia bacteriana. Bueno, un poco para entender el concepto de resistencia, la resistencia es la capacidad que tienen las bacterias para evolucionar y resistir a los efectos de los antibióticos. Para el 2050 se cree que más o menos será la primera causa de muerte. Cada vez estamos evolucionando hacia el proceso hacia un proceso de resistencia y de muerte causada por bacterias. En 10 años será la primera causa de muerte en Latinoamérica, superando los accidentes de tránsito. Se han producido 10 antibióticos desde el 2010 hasta hoy y se han descubierto cerca de 18.000 genes de resistencia antibiótica en los últimos 7 años. Básicamente, las tasas de muerte atribuibles por continente cada vez están aumentando. En el 2014, que es el último registro que tenemos de muertes atribuibles a antibióticos, pues ya teníamos un número incrementado. Esto en el COVID ha aumentado mucho más. También tenemos el estudio que se hizo durante 15 años por parte de la Organización Mundial de la Salud en la tasa de aumento de consumos de antibióticos, en donde se pudo ver cómo los países que somos más pobres, los países en vías de desarrollo, tuvimos un incremento en el consumo de antibióticos comparado con los países que tienen mayor capacidad de estados de salud, es decir, los países que tenemos más débiles los estados de salud, los sistemas de salud, prescribimos más antibióticos y esto está relacionado a que tenemos más débiles los sistemas de control de prescripción de antibióticos, es decir, es más fácil que un paciente pueda acercarse a una farmacia y recibir un antibiótico, es más fácil que un médico general prescriba una cefalosporina de tercera, cuarta generación, un carbapenémico, a comparación de países en donde esto hay un mayor control. La resistencia antimicrobiana, pues es evidente, cada vez hay bacterias con más resistencia y cada vez tenemos menos antibióticos aprobados. La última familia antibiótica, de hecho, clase como tal antibiótica descubierta fue en 1980, desde ahí hasta ahora. Familia antibiótica nueva no tenemos, hemos descubierto, o lo que estamos haciendo ahora en fármacos es utilizar fármacos antiguos y utilizar y mezclar con fármacos de reciente uso, por ejemplo, carbapenémicos con inhibidores de beta-lactamasa o cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasa, así tenemos ceftazidima vivactam, etcétera, es decir, los nuevos fármacos que han salido son combinaciones de familias antibióticas ya conocidas, pero nuevos antibióticos modernos no tenemos. Hasta que viene el COVID y tenemos un boom, una cosa de locos, empezamos a tratar una epidemia viral con antibióticos y se nos cambia el paradigma y empezamos a tener resistencias brutales a antibióticos y médicos empezamos a prescribir acitromicina, claritromicina para pacientes con infecciones virales, con una infección viral por COVID. Prácticamente diría que casi todos nosotros prescribimos acitromicina indiscriminadamente para pacientes con sintomatología claramente viral. Tanto es así que en este estudio realizado en la Clínica Mayo, en un retrospectivo, empiezan a evaluar el aumento de las resistencias bacterianas y empiezan a darse cuenta que hay un aumento dramático de los estreptococos resistentes y producción de enterobacterias reproductoras de betalactamasas de espectro extendido, de bacterias CRES, de bacterias BRS y estafilococo meticilinos resistentes comparados con la era prepandémica a la era postpandémica, es decir, un aumento brutal de incremento de resistencias. En enterococos la situación fue dramática, en las UCIs en este retrospectivo de todo realizado en 2 centros gigantescos en Europa, se pudo ver cómo hubo un aumento dramático de las resistencias comparado a la época prepandemia con la pospandemia en enterococos del tracto digestivo en pacientes de UCI
Es decir, nuestros enterococos generaron resistencias a la vancomicina, porque ¿qué es lo que pasaba? Todo paciente con COVID que terminaba hospitalizado en UCI, pues terminaba con el combo vancomicina, piperacilina, tazobactam, fluconazol, o vancomicina, imipenem, meropenem, más fluconazol, y eso finalmente tuvo una repercusión en las bacterias de nuestros intestinos, generando resistencias. Entonces, este fenómeno pandémico ha generado una resistencia sumado a lo que ya tenemos en nuestros países pobres. Tenemos una sobreprescripción de antibióticos. El médico general en el Ecuador cree que toda fiebre es igual a antibióticos, cree que todo dolor de garganta es igual a penicilina, acitromicina. Nosotros como pacientes que no terminamos los tratamientos, el sobreuso brutal que ahora en ganadería, acuicultura y pesca se están utilizando para el tratamiento del ganado, de todo lo que es control de plagas a nivel de los animales, el pobre control y prácticamente que no tenemos programas PROA en los hospitales para control de infecciones, la pobre sanitización y la poca cantidad de antibióticos desarrollados. Todos estos procesos están generando problemas globales del consumo de antibióticos y de que usemos mal los antibióticos. Por ejemplo, en este gráfico del 2022, perdón, sobre cuánto se utilizó en toneladas de antibióticos para lo que es consumo de aves, para la prevención de infecciones en aves, solamente en aves, cuánto se utilizó para los criaderos de aves en toneladas de antibióticos para los criaderos de aves. Miren, en la China se utilizaron 50,000 millones de toneladas de amoxicilina y amoxicilina clavulánico. O sea, imagínense la cantidad de antibióticos que se utilizan para poder mantener a las aves en criaderos gigantescos, miles de millones de aves, para que no se distribuyan y se diseminen ahí bacterias. Es decir, todo esto está generando que las bacterias a nivel comunitario generen resistencias, y por eso es que cada vez nosotros que tratamos bacterias a nivel hospitalario, encontremos cada vez bacterias con mayor resistencia a nivel hospitalario. Y es por eso que ustedes habrán visto las publicaciones que se han hecho famosas, que se han encontrado ya bacterias completamente resistentes en el agua de mar, principalmente en zonas en donde prácticamente han sido sin colonización humana, por ejemplo en la Antártida, ya se han encontrado bacterias resistentes al 90 o hasta el 100% de antibióticos en áreas en donde ni siquiera ha pisado un humano. Esto significa que bacterias han migrado, o genes de resistencia bacteriana han migrado de otras partes del mundo y ya están generando el traspaso de genes y generando resistencia en estas zonas. Y esto está generando preocupación a nivel mundial, y esto es lo que ya alertó la Organización Mundial de la Salud, que si seguimos en este proceso de uso irracional de antibióticos, utilizando cefalosporinas de tercera o cuarta generación para procesos infecciosos respiratorios, moxifloxacina para neumonías, piperacilina, tazobactam para infecciones de vías urinarias comunitarias, imipenem, meropenem para todo paciente que ingresa a UCI sin una causa, pues yo estoy jugándome la vida para mis hijos, para mis nietos, porque probablemente ellos no van a tener antibióticos con qué tratarse. ¿Y por qué se produce esto? Por este concepto nuevo del resistoma. ¿Qué es el resistoma? Ya no se habla de plásmidos, ahora se habla sobre el resistoma, un concepto nuevo en donde genes precursores se transmiten a través de el intercambio genético, en donde se generan genes crípticos, genes que están introducidos en el genoma bacteriano, en donde está el conocimiento sobre la producción del antibiótico, sobre cómo el patógeno puede generar control sobre la producción de antibióticos y cómo estos genes pueden estar inducidos dentro del genoma propio de la bacteria. Ya no es un plasmidito que anda ahí suelto en el citoplasma y que se puede transmitir. Ya estamos hablando de genes que las bacterias los tienen metidos dentro de sus cromosomas y que pueden transmitirse en generaciones
de generación en generación. Este nuevo concepto que ya está eliminando el plásmido de las farmacologías, de las microbiologías, está cambiando este paradigma que los médicos teníamos de que la resistencia es simplemente un plasmidito de genes que se transmiten entre bacterias. No, estamos hablando de que las colonias bacterianas pueden transmitir genes a través de generaciones, y por eso es que ahora los laboratorios de microbiología de los hospitales, de las clínicas, están creando bancos de bacterias, porque aquí tenemos los genes de estos precursores que tienen el conocimiento del antibiótico, de los patógenos que se crean para destruir los antibióticos. Y por eso es que los mecanismos de resistencia que nos enseñaron en la universidad, de que, yo tengo aquí la penicilina y que esta penicilina tiene que unirse a la proteína ligadora de penicilina, la PBP, para generar la resistencia. Y acuérdense lo que nos enseñaban en la universidad, que la penicilina que está aquí tiene que venirse a unir a su proteína para que ésta después destruya a la membrana, y todo este chorro del trabajo de la penicilina, y que las células y que las bacterias podían producir proteínas, en este caso betalactamasas, para destruir, como está ocurriendo aquí, a la penicilina, era uno de los mecanismos de resistencia. O que las células son capaces de producir paredes celulares falsas y atrapar a las penicilinas, o que las células son capaces de esconder a los PBPs a través de estas estructuras y dejarles escondidas a las PBPs para que las penicilinas nunca hagan sus efectos. Eso era lo que nos enseñaban en la universidad hace años, hace 10, 5, 8, 20 años. ¿Cuáles son los conceptos nuevos de resistencia y en qué está cambiando la farmacología y cuáles son estas nuevas tendencias y por qué se están produciendo los errores de prescripción de los fármacos? Porque ahora sabemos que, por ejemplo, la vancomicina, que tenía que unirse a su receptor de vancomicina intracitoplasmático proteico, puede ser engañado a través de la producción de estos resistomas, de estos genes, de falsos receptores que se pueden generar en paredes falsas a través de la parte externa. Ya no es necesario destruirle al antibiótico, sino que simplemente se crean falsos receptores en la periferia. Es decir, el receptor antes que estaba dentro del citoplasma, ya no se lo deja en el citoplasma, sino se lo deja en la periferia, en la parte externa. Y el antibiótico que cree que está haciendo el trabajo aquí, pues está engañado completamente, porque está en la parte periférica y la bacteria se le ríe al antibiótico y el antibiótico pues no pasa nada. Y esto es lo que está ocurriendo ahora con la resistencia del estafilococo a la vancomicina. O lo más triste ahora, lo que ha generado el sobreexceso de vancomicina en el COVID, ¿qué es esto? Que es la generación de paredes celulares falsas, en donde la vancomicina es atrapada en pseudo paredes celulares falsas. Ni siquiera alcanza a llegar al citoplasma o a estos receptores falsos de la periferia. La vancomicina se queda atrapada a centímetros, a kilómetros de la bacteria. Entonces, estos cambios que las bacterias están generando a través de estos resistomas, por el exceso, el sobreuso de antibióticos, el mal uso de los antibióticos, que nosotros como médicos, que como sociedad, por el uso en acuicultura, en pesca, en ganadería, estamos teniendo con los antibióticos, como pacientes no completamos los tratamientos, porque no hay un control como país de Ministerio de Salud para que el paciente se dirija a una farmacia y que no se prescriban antibióticos como es y como no es, está generando estos procesos de resistencia. Por eso es que cada vez tenemos más superbacterias, enterococos resistentes a vancomicina, estafilococo aureus resistentes a vancomicina, klebsielas productoras de ble, klebsielas productoras de carbapenemasas, acinetobacters multi o pan resistentes, pseudomonas pan resistentes productoras de CRES, enterobacterias, AMPs, Clostridium difficile, que cada vez aparece más porque tenemos que usar antibióticos de amplio espectro y estos empiezan a proliferar y generan brotes severos hospitalarios. Por eso es que tenemos que tener criterios clínicos claros sobre cómo utilizar antibióticos de amplio espectro.
¿Cuándo yo utilizar antibióticos de amplio espectro? ¿Cuándo debo sospechar de bacterias de escape? ¿Por qué debo utilizar un antibiótico de amplio espectro? ¿Cuándo debo jugármela por un antibiótico de amplio espectro? No siempre debo jugármela. Y por eso es que hay estos criterios de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. ¿Cuándo debo jugármelas por un antibiótico de amplio espectro? Paciente hospitalizado más de 2 días los últimos 90 días. Paciente que ha estado en una residencia hospitalaria de cuidado crónico. Paciente que recibe antibióticos de manera intravenosa o intramuscular en casa. Paciente en diálisis. Paciente con cuidados crónicos de heridas. Paciente que ha tenido contacto con familiares o miembros con drogas multidrogoresistentes. Paciente que ha recibido antimicrobianos de amplio espectro en los últimos 90 días. Pacientes o médicos o personal de salud expuestos a antibióticos de alta resistencia en su comunidad o su hospital. Pacientes inmunosuprimidos. Estos son criterios para yo prescribir antibióticos de amplio espectro. Y por eso es importante tener claro el uso del antibiograma. Conocer claramente el antibiograma. El antibiograma es un examen, es un test, no es del paciente. Nosotros en el Ecuador, los médicos, tratamos exámenes y no pacientes. El antibiograma es un examen muy sensible y muy fácil de interpretar, en donde yo simplemente coloco en pocillos la muestra del paciente y coloco el antibiótico a través de su concentración inhibitoria mínima, y lo que tengo que observar en 48 horas es ver si hay desarrollo bacteriano a través de estas concentraciones inhibitorias. Si es que no hay desarrollo bacteriano como en esta de aquí, pues yo digo el antibiótico es eficaz. Y si es que hay desarrollo bacteriano, digo el antibiótico es ineficaz. Como puedo ver, el antibiótico sí pudo eliminar las bacterias, pero requirió muchísimo antibiótico. Básicamente eso me dice el antibiograma. No es que me está diciendo no sirve o si sirve el antibiótico. Aquí en este caso, pongamos un ejemplo, digamos que esto es ampicilina para un estafilococo y digamos que esto es sulfas para un estafilococo. Aquí me está diciendo que las sulfas son eficaces para un estafilococo. Acá también me está diciendo que la ampicilina es eficaz para un estafilococo, pero tengo que dar 128 veces su concentración inhibitoria mínima, es decir, probablemente a mi paciente tendré que darle ampicilina 6 gramos, 8 gramos cada 4 horas para poderle curar, lo mismo que podría hacer con sulfas a dosis regulares. Eso básicamente me está diciendo el antibiograma cuando yo analizo a través de las concentraciones inhibitorias mínimas. Entonces, recordar que el antibiograma es un examen de laboratorio, no me está diciendo lo que ocurre en el paciente, porque lo que ocurre in vitro no siempre ocurre in vivo. Y esto me pasa siempre en la consulta, como en médico que analiza mucho paciente con enfermedades infecciosas y está analizado. Lo que ocurre in vitro no siempre ocurre in vitro, in vivo. La competición in vitro es diferente a la competición in vivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me llegan pacientes a diario con infección de vías urinarias que le empezaron tratamiento con nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, por una infección sintomática, una cistitis clásica de una paciente de 50 años con actividad sexual regular. Y hace su infección de vías urinarias por su actividad y todo. Pero en el control de la orina le vino a las 72 horas una Escherichia coli productora de ble. Pero la paciente en estas 72 horas dice, doctor, me siento, y claro, el médico le ve el cultivo y aterrado le manda a mi consulta y dice, doctor, le mando porque está con una ble y hay que hospitalizarle, se va a morir, tiene una ble en la orina, le va a dar sepsis, etcétera. Pero el momento que le veo a la paciente dice, doctor, me siento súper bien, ya no me arde, ya no me duele, ya no tengo fiebre, estoy súper bien, me siento perfecta, la orina está clarita, no siento nada de ardor, no me molesta absolutamente nada. Es decir, clínicamente la paciente tiene una mejoría espectacular. Le hago un examen de orina y está absolutamente limpio, bacterias prácticamente cero, piocitos cero. Es decir, yo tengo una respuesta in vivo perfecta. Entonces, ¿cómo voy a cambiarle yo si tengo una respuesta del paciente ideal
porque el antibiograma me dice que tengo resistencia a imipenem y debo darle, tengo resistencia a la nitrofurantoína y tengo que darle imipenem, pues esos errores que se cometen a diario y en los hospitales ya se aterran el paciente que está con neumonía y que en el esputo le sale una Klebsiella pneumoniae, además con unas colonias poquitas, resistente a la cefalosporina que le están dando, ya le pasan a Piptaz, ya le pasan a Meropenem, y el paciente iba perfecto, le bajó el PCR, le bajó la leucocitosis, y empiezan unos sustos y empezamos a dar antibióticos, y ese paciente después se nos queda más tiempo, porque nosotros no, el problema en general de los médicos es que tratamos los antibiogramas y casi no nos fijamos en los pacientes y ese es un error. Y ese es un error frecuente en prescripción de antibióticos y es algo que tenemos que empezar a cambiar. Por eso es importante analizar las muestras, los hisopados hay que tomarlos con pinzas, los tejidos en cirugía, las secreciones purulentas en cavidades en estériles, tratar de obtener el germen, el futuro que va a ser las muestras de amplificación de base DNA, Malditov, análisis de PCR, en tuberculosis ya tenemos el GeneXpert y muchos de estos procesos que cada vez serán más automatizados en lo que es identificación. Está clarísimo que el descalamiento precoz es mejor, es decir, menos tiempo de antibiótico es mejor, entre menos tiempo intravenoso un paciente recibe el antibiótico es mejor. Las terapias prolongadas aumentan las resistencias intrahospitalarias. Hay que reconocer que muchos tejidos pueden tener colonización, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. El cambio de IB a BO es entre más temprano es mejor, si el paciente lo permite, es óptimo, y el análisis del antibiograma es fundamental en el paciente hospitalizado. Todos los modelos PROA han demostrado que en las dinámicas de modelos de pacientes que requieren tratamientos a 30 días, entre más temprano se hizo el descalamiento, entre más rápido se cambió de IB a BO, hubo mayor capacidad de respuesta a la susceptibilidad y en aquellos pacientes en donde se mantuvo la terapia intravenosa por más de 14 días, la resistencia fue mayor. Demostradísimo en todos los modelos matemáticos y dinámicos que se han hecho en pacientes hospitalizados en todo el mundo, incluyendo pacientes de Latinoamérica, porque hay colegas que dicen, no, es que esto se ha hecho en Asia, es que esto se ha hecho en Europa, nunca han hecho en estudios en latinoamericanos, en todos los hospitales, Brasil, Chile, Argentina, en Europa, Asia, en todos, se demostró que cambios tempranos de IB a BO, cuando el paciente lo permite, disminuye el riesgo de resistencias y colonización de bacterias resistentes, tanto en tracto respiratorio como en tracto digestivo. Por eso es importante tener claro los mitos de los antibióticos y los problemas del uso de antibióticos. Primero, que los antibióticos curan solamente enfermedades de origen bacteriano, no sirven para curar cualquier enfermedad. Nos ha pasado en el COVID, hemos tratado y hemos sobreusado macrólidos en el COVID y ahora la estamos pagando. Tenemos unas resistencias altísimas a macrólidos de gram positivos y vamos a tener problemas con estos macrólidos y con estos gram positivos a futuro. Ahora ya tenemos problemas con el uso de ácido y claritromicina porque ya empezamos a tener estreptocócigas y faringitis estreptocócicas en niños que ya no se curan con una claritro. Ya necesitamos utilizar cefalosporinas, ya necesitamos usar quinolonas de tercera o cuarta generación. Los antibióticos caros son los mejores, falso. Tenemos claro que hay fármacos que pueden tener mucha utilidad a costos bajos, por ejemplo, una meningitis estreptocócica o neumocócica se puede curar tranquilamente con una penicilina. El antibiótico que elimina más bacterias es el mejor, pues absolutamente demostrado y con lo que hemos conversado, pues respuesta absolutamente negativa, falsa. El antibiótico, pues que elimina más bacterias, no es el mejor, sino el antibiótico que mejor es seleccionado, que tiene un análisis más sesudo, que en el contexto hospitalario, que con el cultivo que yo tengo, con el análisis epidemiológico de mi centro hospitalario, que con los pacientes que yo me manejo, que con mi análisis específico de mis pacientes, con mi trabajo diario, con mi análisis de mis cultivos, yo puedo manejarme, pues eso es el mejor. Yo debo saber cómo están mis pacientes. Por eso es importante saber cómo mejorar con lo que es el uso de antibióticos y lo más importante es educando a la gente. ¿Cómo educar? La mejor educación da mejores resultados.
porque los antibióticos no sirven para todo y no trabajan para todo. El COVID lo ha demostrado. Por eso es que a nivel mundial se han hecho campañas PROA. Perú lo tiene, Colombia lo tiene, Chile lo tiene. Se está tratando de implementar en Ecuador los programas PROA, que son programas de racionalización y optimización de antibióticos. De ahí viene su nombre, programas de racionalización y optimización en antibióticos del Ministerio de Salud de Perú y Colombia. Lo han institucionalizado en el 2023 de manera obligatoria debido al problema grave que se nos viene por el sobreuso de antimicrobianos en el COVID. ¿Qué es lo que ha demostrado? Estudio del NHS desde el 2017 en Gran Bretaña. Cuando ellos tuvieron el sobreuso de antibióticos por la pandemia de la influenza, y en influenza igual les pasó que empezaron a utilizar antibióticos y macrólidos como locos, hicieron una inversión grandísima en sus médicos generales y en programas PROA en sus hospitales de segundo y primer nivel, y luego lo pasaron a programas de tercer nivel y empezaron a descender brutalmente las curvas de resistencia bacteriana en todo su país. Entonces hay que empezar a hacer programas PROA, institucionalizar programas PROA. ¿Qué consiste los programas PROA? En saber controlar brotes, cómo manejar infecciones por bacterias resistentes, cómo manejar, en qué consiste, en cómo utilizar scores. Y por eso les traigo un poco mi experiencia como médico de la Clínica Pasteur. Nosotros implementamos un programa PROA en la pandemia, que es el programa de administración antibiótico en el 2021, PROA Pasteur, porque ya veía este sobreuso de antibióticos macrólidos en la mayoría de nuestros colegas. Básicamente mejoramos el uso de antimicrobianos con un objetivo de mejorar el pronóstico de pacientes de infecciones graves, reducir el uso de efectos adversos, reducir el uso de las resistencias bacterianas, reducir la presión antibiótica, generar conocimientos de los residentes y reducir el gasto sanitario del hospital. Porque veíamos que había factores que contribuían el uso indebido de antimicrobianos, principalmente el no tener una incertidumbre diagnóstica, no tener cultivos tempranamente, la ignorancia del médico, que no tenía claro cuándo tratar el antibiótico en general, el miedo del personal de salud por los seguros, que puede ser que se complique con neumonía, demos de nomás moxifloxacina por si acaso, pongámosle nomás piptaz por si acaso se vaya a complicar, y la exigencia del paciente, que hay pacientes que dicen, y no, mira, dar antibiótico, ¿por qué no me va a dar antibiótico si estoy con tos? Entonces también tenemos pacientes que exigen la colocación de antibiótico. Entonces es importante primero tener claro cómo está la microbiología de su hospital, qué cultivos ustedes solicitan. En este caso, este es el plot test que yo tengo de mi clínica del 2022. ¿Cuántos cultivos positivos ustedes generan? ¿Cuántos negativos? Y de esos positivos, ¿cuántas bacterias son sensibles? ¿Cuántas resistentes? ¿A qué se están enfrentando? Y de esas resistentes, ¿qué bacterias ustedes tienen para saber manejar? ¿Cuál es su bacteria predominante? ¿Cuáles son las bacterias que ustedes tienen? Y después hacer un mapeo de esas bacterias, en este caso Escherichia coli, que es nuestra predominante, cuáles son las bacterias más resistentes y qué antibióticos poder prescribir. Y, por ejemplo, nuestros residentes saben que si tienen una IBU por una Escherichia coli comunitaria, tienen fosfomicina, tienen nitrofurantoína, tienen amicacina para poder prescribir a nuestros pacientes de manera oral. Entonces, hay acciones que les permiten a través de programas PROA y conocimientos sencillos de epidemiología básica para poder generar estos conocimientos y de control y que ayudan muchísimo a mejorar. Pero esto requiere paciencia, trabajo, un poco de gasto. Hacer hisopados, programas de lavados de manos, detección de gérmenes de manera continua y reportar las resistencias a los coordinadores de los hospitales. Y sobre todo trabajar en lavado de manos, que es durísimo, hacer disminución del uso de guantes a nivel hospitalario, usar guantes solo cuando es necesario, trabajar más en el lavado de manos, tratar de disminuir el uso de guante limpio, usar el guante solo para contacto, tratar de trabajar mucho en la higiene de manos antes y después del contacto del paciente, y básicamente eso. Eso es básicamente mi charla, lo que les tenía preparado estos 30 minutos, con lo que es el uso frecuente y los errores más comunes, y cómo mejorar en lo que es los errores más comunes de la prescripción de antibióticos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Agradecemos su importantísima participación. Tenemos una pregunta por parte de un asistente. Nos menciona, Gabito menciona, buenas noches, pregunta para el doctor. ¿Qué es una resistencia intrínseca y qué debemos hacer si nos viene un antibiograma así? No, a ver, la resistencia intrínseca es aquella, es el grupo de bacterias que hay un grupo de hay bacterias que ya nacen con resistencia. Les pongo un ejemplo. Los enterococos nacen con resistencia a las cefalosporinas. Entonces, yo como un microbiólogo, un laboratorista, si es que es un buen laboratorista, no va a gastar un disco de ceftriaxone, de cefuroxima, de cefepima para confrontarle a la Enterococo fecalis. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es resistente. Entonces jamás en un antibiograma me va a llegar enterococo y confrontado contra ceftriaxona o cefuroxima o cefepime. Porque si es un microbiólogo que conoce el tema microbiológico, jamás lo va a hacer. Si les llega un antibiograma, sí, cambien de microbiólogo, primer recomendación. No sabe, están trabajando con un mal microbiólogo, primera recomendación. Segundo, una resistencia intrínseca, pues no pueden hacer nada. Las bacterias nacen con esa resistencia intrínseca y lo que estamos viviendo ahora básicamente es un problema de generación de resistencias intrínsecas por el sobreuso de antibióticos que estamos teniendo ahora y el aumento de estos resistomas que estamos teniendo actualmente. Entonces, cada vez estamos frente a problemas más serios de la generación de estas resistencias intrínsecas que se están pasando a través de estos problemas. Doctor, también una pregunta. En relación a su experiencia, ¿usted qué tendría como recomendaciones, en especial este congreso que fue dirigido hacia nosotros los médicos generales? ¿Cuál es su recomendación para los médicos en cuanto a la prescripción de los medicamentos y la lucha con toda esta resistencia que estamos hablando? Primero que los antibióticos sirven para infecciones bacterianas y que estén seguros para que si están prescribiendo un antibiótico sea para una infección bacteriana. Ese es el primer concepto. Si ustedes se enfrentan a un paciente con infección respiratoria, que es en donde más ustedes van a tratar, en donde más se utilizan antibióticos, pues estén seguros, porque por ejemplo en el COVID casi todos utilizamos de manera exagerada antibióticos y esto nos está teniendo ahora un problema serio. Eso como primera opción. Siempre estar seguros que están tratando una infección bacteriana. Segundo, un error que yo veo frecuente en los residentes y en los chicos de posgrado del R1, de todos los posgrados que doy clase. Casi todos los chicos creen que fiebre es igual a bacterias y ese es un error craso que tiene el médico general en el Ecuador. La fiebre tiene un sinnúmero de aristas y no toda fiebre termina siendo infecciosa. Entonces, evaluar bien la fiebre y estar seguros que la fiebre sea de origen bacteriano para prescribir antibióticos. Y la tercera, pues, tratar de identificar el germen. Siempre traten de identificar el germen porque ese es uno de los puntales en el tratamiento antimicrobiano. Si ustedes logran identificar el germen de la muestra que sea un absceso, sea una orina, sea un esputo, sea una secreción de una cavidad estéril, de donde sea, ustedes, no es lo mismo ir a pelear una guerra sin saber contra quién que sabiendo contra quién. Entonces, si ustedes le identifican a Escherichia coli y saben que es resistente a las quinolonas y aún así le están dando ciprofloxacina, pues un error ya propio suyo. Pero si se ven que es una Escherichia coli sensible a cefalosporinas y le dan una buena cefalosporina de primera o segunda generación, van a tener éxito y además su paciente va a estar feliz porque va a curarse, van a tener una tasa de curación absoluta y ese paciente va a estar agradecido y va a decir que bueno, este doctor me ha curado completamente. Entonces, en bacteriología, microbiología y enfermedades infecciosas bacterianas, ustedes pueden alcanzar una tasa de curación total porque saben que tienen la cura, que es el antibiótico. Entonces, esa es la tercera recomendación, tratar de buscar siempre el germen, ¿no? Y recordar que a veces es difícil identificar el germen, pero ustedes tienen la epidemiología, tienen la edad del paciente y tienen la flora, o sea, la zona. La zona les hace sospechar.
Es decir, si el paciente me viene, no es lo mismo un paciente que tiene tos, expectoración, VIH de la sierra, en donde yo puedo sospechar tuberculosis, a que me venga un paciente de nanegalito con tos, expectoración hemoptoica, en donde yo debo sospechar histoplasmosis, siendo la misma característica, VIH, 20 años, varón, tos y hemoptisis. En la sierra debo pensar en TB, pero si es de nanegalito, siento de la misma sierra, pero de una zona subtropical, tiene que ser histoplasma. Son conceptos diferentes. Y la recomendación de esta pregunta que me ponen aquí, ¿cuántos días es recomendado antibiótico? Depende, ¿de qué depende? De la curación del paciente, es decir, las guías dicen, y ya tenemos guías para todo, 5 días, 7 días, 10 días, 14 días, 21 días, 30 días, cada patología tiene una recomendación y para eso hay las guías de prescripción y las normas de prescripción de antibióticos. ¿En qué nos basamos eso? En los programas de prescripción de antibióticos. Ustedes pueden encontrar guías de prescripción de antibióticos para todas las patologías y en todo el mundo hay. Simplemente sepan escoger cuál antibiótico y definir bien la patología.